Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, y voy a estar leyendo, hermano, la versión Reina Valera. Amén, en esta noche. De eso voy a usar esa versión todo el sermón en esta tarde. Dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias primeramente, Señor, porque podemos venir, Señor, a adorarte. Señor, gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por que tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Padre. En esta noche te pido, Padre, que tú seas obrando, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Que tú seas hablando, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que tú seas siendo exaltado, Padre, en esta tarde, Padre. Pongo esto delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta tarde, noche ya, ¿verdad? Y aquellos que hemos estado aquí los viernes, sabemos que estamos llevando a cabo un estudio del libro de los Hechos. Ya llevamos 5 capítulos y vamos a entrar, hermano, al capítulo 6 en esta noche. Y es un capítulo que toma un poco un rumbo ya acerca de la organización de la iglesia. Y hoy veremos lo que ocurre, hermano, producto del crecimiento de la iglesia, porque ya había muchos discípulos, había muchas personas que habían aceptado al Señor Jesucristo. Y de igual forma veremos también la función, hermano, de los líderes principales, en este caso los apóstoles, y cuál también empieza a hacer, o qué colaboración empiezan a hacer los primeros 7 de los que leíamos ahorita. Ahora hay algo que debemos entender con respecto a la organización, hermanos, de la iglesia del primer siglo. Era una iglesia que estaba en transición, ¿sí? Y el ejemplo que ellos tenían era básicamente el funcionamiento de las sinagogas. Entonces el liderazgo, el consejo de la congregación, hermanos, de Israel venía a través del ministerio de los ancianos. Entonces, estos hermanos era todo lo que tenían respecto a la organización y cómo organizarse, el organigrama de la iglesia, ¿verdad? Era todo lo que tenían. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que a medida que surge la necesidad, se van creando diferentes departamentos, diferentes ministerios. Es decir, no se necesitaba, hermano, no se necesita en un comienzo una gran estructura, sino que la estructura comienza a crecer en la medida de la necesidad de las personas, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver aquí es que la iglesia va a enfrentar, hermanos, un problema. Y ahorita lo leímos. Un problema, repito, la iglesia estaba en tiempo de transición, ¿sí? Entonces cuando más adelante ya Pablo habla a los filipenses o al pueblo de Filipo, y él hace mención ya acerca de los obispos y diáconos y etcétera. Pero en este momento aún no hay una claridad en cuanto a esa transición de liderazgo. Y vamos a ver algo importante en esta noche, hermanos, acerca de esto. Hoy veremos un problema que dio paso también a una mayor organización. Y de esta forma se va creando el funcionamiento o los requisitos que hay que llenar para esas personas que tienen que llenar esos ministerios. Entonces,
con esto en mente, hermano, vamos a así entrar a los primeros 7 versículos de este capítulo 6. Y vamos a observar algunas cosas aquí. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermanos, es el problema. ¿Cuántos saben que es un problema? ¿Cuántos tienen problemas? ¿Verdad? Entonces, usted sabe que es un problema, ¿sí? Entonces, la iglesia, hermanos, y lo vamos a ver en el versículo 1, ¿cuál era el problema o qué problema empieza a surgir dentro de la iglesia? ¿Sí? Vaya conmigo al versículo 1 de Hechos del capítulo 6. Dice la palabra, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y ahorita vamos a ver esto con un poquito más de detalle, hermanos. Dice de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿sí? Entonces, lo primero que vemos aquí es el crecimiento de la iglesia. Ya había muchas personas, hermanos. En un sermón de Pedro, ¿cuántas personas eran? ¿Me acuerdan? 3,000 después, 5,000, le agrega los 120 que empezaron, ya eran bastantes. Hay algunos teólogos, hay unas personas que dicen que ya eran más de 50,000 personas. Imagina un pueblo, una iglesia de 50,000 personas. Entonces empieza, hermanos, algo aquí, o empieza más bien este crecimiento, porque dice que como creciera el número de los discípulos. Y ahorita vamos a ver qué significa discípulo. Amén. Pero, ¿cómo se produce este crecimiento? Veamos qué está sucediendo aquí un poco para poder entrar ya a este versículo con más detalle. Estos hombres, hermanos, los apóstoles habían sido encarcelados. Amén. Han sido y se enfrentaron al concilio, a los de Sanedrín, anterior a este pasaje, se encuentran con ellos y ellos les dicen, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. A estos hombres, a estos líderes del concilio no les hizo ninguna gracia, sino que se enojaron más y querían matar a estos hombres, ¿sí? Sin embargo, hermanos, un hombre llamado Gamaliel, que era respetado en aquel tiempo por los líderes judíos, mandó que se sacasen fuera a los apóstoles. Y vaya conmigo, hermano, en su Biblia, amén, en el versículo 34. Dice el versículo 34, entonces, levantándose en el concilio, ¿un qué? Un fariseo llamado Gamaliel. ¿Cómo se llama este hombre? Ahora, ojo con este nombre, hermanos, porque más adelante, más tarde en esta historia de Lucas, que Lucas está contando aquí o que escribe, entra este nombre otra vez y les adelanto que este hombre, Gamaliel, estaba relacionado con Pablo. ¿Okay? Entonces, estaba este hombre que era, seguimos leyendo, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego les dijo en el versículo 35, varones israelitas. La primera palabra que es varones. Note cómo, y ahorita estos varones, hermanos, es importante más adelante cuando estemos estudiando uno de estos textos que leímos en esta noche. Le dicen, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a este hombre. En otras palabras, le dice Gamaliel, pongan atención a lo que están pensando hacerle a estos hombres. Ellos querían matarlos. Sí. Pero viene este hombre, Gamaliel, y dice esto, vosotros, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esto. Versículo 36. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se le unieron un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después, dice el versículo 37, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pareció también él y a todos los que obedecían fueron dispersados. Estaba pasando, hermanos, algo similar que sucedió aquí en el 2017, donde un hombre llamado David Meade,
David Meade, que dijo que el rapto sería en septiembre 23 de 2017. Y mucha gente lo siguió. Después pasó septiembre 23, 2017, siguió y dice, no, espérate. No, espérate, me equivoqué, la revelación fue mal, no era septiembre 23, va a ser en abril de 2018. Le hago una pregunta, ¿en qué año estamos? Pero aunque este hombre, más bien este hombre, hermanos, al decir esto, mucha gente lo siguió. Había pancartas, inclusive aquí veíamos varias pancartas por todos lados. Pero la pregunta que yo hago, ¿dónde están estos discípulos de este hombre ahorita? Era lo mismo que les estaba diciendo Gamaliel, hey, piensen bien en lo que van a hacer. Pero los apóstoles estaban afuera. Y él les dice, piensen muy bien lo que van a hacer. Era algo similar que estaba sucediendo ahí. Seguimos en el versículo 38, sigue diciendo Gamaliel, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Pregunta, ¿fue de Dios o fue de los hombres? De Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, se empezó a expandir, hermanos, a todo lugar. Le dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Versículo 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿qué les hicieron? Los azotaron. Les intimidaron que no hablasen en el nombre de ¿quién? De Jesús. Ya les habían dicho, ¿sí?, a estos hombres, no hablen en el nombre de Jesús. Ellos seguían hablando en el nombre de Jesús, los meten a la cárcel. Un ángel los saca de ahí, van y predican de Jesús en el templo otra vez. Pero aquí les dice, que los intimidaron, los azotaron. Dice, ya no hablen más en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que los pusieron en libertad, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos, ¿qué? Dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús. Versículo 42, y todos los días, note ahí esas palabras, todos los días en el templo y por las casas. ¿Cuándo esos hombres hablaban de Jesús? Todos los días en el templo, dice la Biblia, y por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Déjenme le digo una cosa, hermano, el crecimiento de una iglesia se basa en el cumplimiento del mandato del Señor. ¿Cuál? Y de hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Si en una iglesia no se predica la palabra de Dios como es, si en una iglesia no se predica a Jesucristo como el Mesías, como el que resucitó, como el que vendrá, entonces esa iglesia carece de ciertas cosas. Y ahorita voy a entrar un poquito más a esto. Pero el crecimiento de esta iglesia, hermanos, estaba basado en el que predicaban la palabra de Dios, predicaban el evangelio de Jesús. Y no cesaban, no paraban de predicar de Jesucristo, de enseñar la palabra de Dios. Y esta iglesia crece. Dice, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, por primera vez aquí en Hechos se les llama discípulos. ¿Por qué se les llama así? Porque están siguiendo, repito, el mandato del Señor, Mateo 28, 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones. De ahí está la clave, hermanos, en enseñar, en predicar la palabra de Dios. Esto debería de ser o debe ser una prioridad en la iglesia, predicar a Jesucristo. Persona que se convierte, persona nueva que llega a la iglesia, hay que darle o que sea discipulada, hermanos. Que se les enseñe verdades bíblicas, que se les enseñe elementos básicos para crecer en su vida espiritual. Es importante tener ese discipulado dentro de la iglesia. Es importante hablarles de lo que es Jesús. Amén. Entonces, debería de ser o es una prioridad para la iglesia en estos días también. Y era una prioridad en aquel tiempo, obviamente.
Pero ¿qué significa discípulo? Discípulo, hermanos, viene del griego matetes, que significa aprendiz o alumno. Amén. ¿Cuántos son matetes aquí? ¿Cuántos somos matetes aquí? Amén. El matetes, el aprendiz, note aquí, ahora ojo con esto. Matetes significa aprendiz o alumno. El matetes de aprendiz o ese significado es como de un carpintero que aprende el oficio, por ejemplo, y experiencia del maestro y sigue sus pasos. Amén. Podría ponerlo de esta forma. ¿Cuántas hermanas saben cocinar? Hay más que saben cocinar. Sé que hay más. ¿Y a cuántas de las hermanas, en vez de decirle, no, póngale una, ¿cómo sería? Un tablespoon, no sé cómo diga en español, tablespoon, pero el médico les decían, échale 3 puños de azúcar. 3 puños de azúcar, de los suyos o de los míos, ¿verdad? Porque hay unos puños más grandes. Entonces, si entre más grande está el puño, pues más azúcar va a llevar. Pero lo más raro, hermano, es que no era una medida exacta. Échale media cucharada o una cucharada y no anda uno con la cucharita así a ver cuánto es la media. Tal vez hoy en día ya más, tal vez las personas, ¿verdad? Que cocinan, de las más jóvenes, pudiera ser, ¿verdad? Ya hay ahí recetas en línea y pueden ahí echarle una cucharada, 2 cucharadas, 1 kilo, 2 kilos, etcétera. Pero antes le decían, échale como unos 4 puños de azúcar. Paz. Hermano, y la comida con esos 4 puños de azúcar quedaba exquisita, ¿verdad? O nada más ahí en mi rancho le echaban los puños, hermano. ¿Cuántos sinceramente le echaban puños y no andaban con la cucharita midiéndole? ¿Ve? Entonces, no ando mal. Pero ese es el significado de aprendiz. Ahora, la meta del matetes de alumno es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el alumno es como su maestro. Esta palabra, hermanos, de discípulo, solo va a aparecer en los evangelios y en Hechos. Y esta es la primera vez donde aparece esta palabra, discípulos. Ahora, los discípulos no eran simplemente simpatizantes, hermanos, escuche bien. Los discípulos de Jesús eran miembros que no iban de vez en cuando a la iglesia. El discípulo de Jesús es aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue ¿a quién? A Jesús. Los discípulos del Señor, hermano, tienen compromiso. Están totalmente comprometidos con la causa del evangelio. Están dispuestos, hermanos, a morir por el evangelio. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos a uno de los que se escogen aquí. Entonces, cuando una organización crece rápidamente, van a surgir todo tipo de problemas. Y esto gira, obviamente, hermanos, alrededor de cómo manejar ese crecimiento. Y ese era uno de los problemas que estaba sucediendo aquí. Para este tiempo ya habían pasado algunos 4 o 5 años después de que decían del Espíritu Santo, ¿sí? Pero ya el número de discípulos, dice la Biblia, que se había multiplicado. Entonces, cuando leemos acerca de la iglesia primitiva, hermanos, sus milagros, que hubo milagros, su forma de compartir, ¿verdad? Esa generosidad que había en este pueblo, ese compañerismo del cual ya vimos anteriormente en algunos capítulos. Quizás desearíamos haber sido parte de esa iglesia perfecta, pero déjenme le digo una cosa, hermanos, no hay iglesia perfecta. La iglesia se va a perfeccionar cuando esté con el Señor. Cuando sea levantada, la iglesia va a ser perfecta. Entonces, todas las iglesias tienen problemas. El asunto es que los problemas hay que hablarlos, sin embargo, no para pelear, hermanos, sino para resolverlos de la mejor manera. En una iglesia hago una pregunta: ¿somos parte del problema o somos parte de la solución? Ahí se las dejo. Y aquí se levanta este problema, hermanos. Entonces, a la medida que la iglesia va creciendo, empiezan a haber problemas, dificultades. Y esto era normal. ¿Por qué? Porque, repito, era una iglesia que estaba en un periodo de transición. No es, hermanos, como hasta el segundo, tercer siglo donde ya empieza a tomar forma y a desempeñar diferentes ministerios. Entonces, lo primero es que el crecimiento de la iglesia. Y había muchos hermanos, muchas personas, muchos discípulos que estaban ahí.
Lo segundo, hermanos, es que había murmuración. ¿Qué había? Murmuración. Esto era, hermanos, producto del crecimiento. Donde hay personas, dijo alguien, hay problemas. Todo lo que tiene potencial para el éxito también lo tiene para el fracaso. Entonces, Lucas nos registra un nuevo conflicto, hermanos, con los cuales los líderes y la iglesia tienen que enfrentar ya. Primero que hubo persecución, ¿verdad? Segundo, hubo un pecado en la congregación. ¿Recuerdan a Ananías y a Zafira? Y ahora después, hermanos, los apóstoles son encarcelados y ahora se encuentran con este problema. Un problema interno que podría terminar tal vez en una división. Entonces, cuando hay alguien, hermanos, que comienza a tener lengua larga, ¿sabe qué hace? Lo que hace es empezar a dividir. Ellos habían enfrentado juntos cada situación, sin embargo, esto es algo interno. Pero ahora había ¿qué? Murmuración. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y ahorita voy a explicar lo que quiere decir los griegos, amén, contra los hebreos. Pero hubo murmuración entre estos dos grupos. Los judíos que hablaban griego, hermanos, murmuraban sobre el asunto en cuanto a las viudas. Entonces, si hay algo que afecta tremendamente, hermanos, a la iglesia del Señor, ¿sabe qué es? Es la murmuración. Diga conmigo, la murmuración. Es tan dañino como un virus, hermanos, mortal. Enferma a las personas. No solamente las personas, enferma a la iglesia. ¿Nunca ha puesto una manzana podrida con otras manzanas? ¿Qué le pasa a las otras manzanas? Se pudren. Esto es algo que sigue pasando en nuestros días. Es algo que empezó desde el Génesis, que siguió en el Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel. ¿Qué empezaron a hacer? A murmurar. Entonces aquí se encuentra la iglesia, hermano, con este problema de murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración tiene la definición como habladuría, como rumor, ¿verdad? Y tiene a su primo el chisme y a su prima la difamación. Es hablar entre dientes, hermanos, manifestando queja o disgusto por alguna cosa. ¿No le ha tocado que a veces le habla a cierta persona, le dice algo y luego se voltea? Mira que esto. ¿Qué dijiste? Nada. La murmuración, hermanos, es hablar mal de alguien a sus espaldas. Hermano, pero ¿qué dice la Biblia acerca de la murmuración? Bueno, pues buena pregunta, hermano, vamos a verlo. Vaya conmigo a Santiago 4:11. Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice, hermanos. La primera palabra, ¿cuál es? Hermanos. Hermanos. ¿A quién les está hablando aquí? Hermanos. ¿De qué dice la segunda? No. Tercera. Murmuréis los unos de los otros. Bueno, ahorita vamos a ver más versículos, hermanos, porque la Biblia hay más versículos cerca. Entonces, la persona que murmura simplemente da a conocer su estado espiritual. Y vive una vida controlada, hermanos, por la naturaleza pecaminosa, por la naturaleza de la carne. Sin embargo, el cristiano que es maduro, el cristiano que tiene madurez, frena su lengua, ¿verdad? Veamos otro pasaje de la Biblia, hermanos, relacionado con la murmuración. Filipenses 2:14. ¿Qué dice? Haced todo. ¿Qué dice la palabra que sigue? Sin murmuración y contiendas. ¿Qué dice? Haced de vez en cuando o hacer nada más esto o lo otro. No, dice hacer todo. Sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué dice? Todo. Diga conmigo, todo. Amén.
Entonces, Santiago 1:19 también, si gusta apuntar esta cita, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para y tardo para airarse, dice la palabra de Dios. Ese es el discípulo, hermanos. Ese es el verdadero discípulo. Es aquel el que es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Los creyentes maduros tienen dominio sobre su lengua, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces la murmuración, hermanos, y el primo, ¿cuál era el primo de la murmuración? El chisme, ¿verdad? Han causado y siguen causando, hermanos, problemas dentro de la iglesia. Pero veamos esto con algunos pasajes relacionados con el primo de la murmuración. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿El qué? El chismoso, dígalo hermano, chismoso. El chismoso aparta a los mejores amigos. Jeremías 6:28, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan ¿qué? Chismean. Son bronce y hierro, todos ellos son corruptores, son corruptos. Aquel que chismea, aquel que murmura, aquel que anda diciendo cosas que no son, es un corrupto. Wow. Yo duré un tiempo, hermanos, y yo hasta llegué a pensar que la palabra chisme no estaba en la Biblia. Hasta que me puse ya, hasta que me metí bien con la palabra. Aquí está. Y ahí están, hermanos. Entonces había murmuración entre estos dos grupos. Ahora veamos estos dos grupos. ¿Por qué dice los griegos y los hebreos? Estaban los griegos, otras versiones dice los helenistas. Si usted tiene la Biblia de las Américas, se va a decir los griegos helenistas. Entonces estaban los griegos que eran judíos griegos, conocidos, hermanos, como helenistas. ¿Qué es helenista o qué es helenismo? Bueno, helenismo se puede definir como la cultura, como el idioma, como la filosofía de vida. Estos eran judíos a quienes los romanos, hermano, habían esparcido o deportado por todo el mundo. Sin embargo, habían adoptado el idioma romano, la cultura romana y la filosofía romana. Ellos leían la Septuaginta, que fue la primera traducción griega del Antiguo Testamento por allá 3 siglos antes del Señor Jesucristo. Muchos de ellos regresaban para las grandes celebraciones también, como el día de Pentecostés, en la Pascua también. Algunos de ellos, hermanos, se habían convertido el día de Pentecostés o un poco después y habían prolongado su regreso a la casa, a su casa más bien, o habían decidido simplemente quedarse ahí en Jerusalén. Entonces, había cristianos, había discípulos judíos griegos y estaban también los hebreos, ¿verdad? Los hebreos obviamente eran los judíos nacidos y criados ahí. Hablaban arameo, el idioma que había resultado, hermano, del Antiguo Testamento, del antiguo hebreo. Ellos rechazaban a los gentiles y la cultura griega por completo. Entonces, estos hombres usaban la Biblia hebrea en su idioma original y presumían de no tener influencias extranjeras en sus costumbres. Entonces, había estos dos grupos, sí, los judíos griegos y estaban los judíos nativos. Dice la Biblia, entonces hubo ¿qué? Murmuración de los griegos contra los hebreos. Y note aquí que los dos grupos estaban dentro de la iglesia. Entonces dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces vemos el problema, ¿sí? Vemos el problema que era la murmuración. Pero ¿cuál era la causa de este problema? ¿Cuál era la causa de esta murmuración? Que las viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Y aquí desatendidas, hermanos, da la idea de que estas viudas eran ignoradas, ¿sí? En la distribución diaria. Distribución, esta palabra, hermanos, viene del griego diaconía, que en un término traducido significa ayudar, significa servicio, significa ministerio.
Entonces las viudas y los necesitados, la Biblia va a hablar desde el Antiguo Testamento acerca de las viudas. La Biblia va a hablar acerca también de los huérfanos, desde el Antiguo Testamento. Y la Biblia va a hablar también de los extranjeros, hermanos. Y es algo tremendo que en estos días la iglesia del Señor tiene la bendición o es ese deseo de ayudar al necesitado. Y Dios premia este deseo, hermanos, de ayudar, de proveer, de darles una mano. Eso agrada a Dios, eso agrada al Señor. Entonces las viudas eran desatendidas, dice aquí. Las viudas y los necesitados, hermanos, eran ayudados en la distribución diaria de alimentos, cosa que se hacía con los fondos disponibles, y ahorita vamos a ver de los fondos disponibles o fondos que llegaban por las donaciones de cristianos. Vaya conmigo a Hechos 2:44. Dice, todos los que habían creído estaban, ¿qué cosa? Juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, ¿y qué hacían? Lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces el cuidado de las viudas, o el cuidado de viudas y de huérfanos, hermanos, era una parte importante de la vida judía. Repito, lo que los apóstoles en ese tiempo tenían como organización era todo lo que era la organización de los ancianos y del concilio, etcétera, de todo esto. En nuestra cultura, hermanos, es muy común que los abuelos, los tatarabuelos, la gente ya mayor que no puede moverse, que no puede ir a hacer ciertas cosas por sí mismos, ¿verdad? Es muy común en nuestra cultura que estén en la casa ya sea del hijo, de la hija, ¿verdad? Es muy común eso. Amén. Y algo que estaba pensando en eso, hermanos, ya, sabe que Dios también ve esto, también bendice a aquellos que ayudan a sus padres de esa forma. Porque hay muchas personas, hermanos, que ya cumplen cierta edad, se cansan de ellos y los avientan en un asilo. Y estaba reflexionando hace poco de cuando yo estaba, obviamente cuando vas creciendo, está tu mamá, está tu papá, te van dando lo que necesitas, te van haciendo que crezcas, te van dando, te van proveyendo, ¿sí? Te cuidan cuando estás enfermo. Mano, ¿por qué no cuidar a los viejos ya cuando están grandes? Entonces, tal vez no aplica mucho en lo que estoy hablando, hermano, pero Dios ve eso y Dios bendice a estas personas. Entonces, normalmente las autoridades judías organizaban, hermanos, estas distribuciones a los necesitados. Y repito, la iglesia primitiva siguió estos patrones de organización porque era todo lo que tenían. Entonces, veamos esto acerca de las ayudas o de la ayuda, este cargo especial que Dios les mandó, hermanos, allá por allá en el Éxodo. Vaya conmigo a Éxodo 22 al 24. Dice, a ninguna viuda ni huérfano afligieres, porque si tú llegas a afligirles y ellos, ¿quiénes? Las viudas y el huérfano, claman a mí, ciertamente oiré su clamor y mi furor se encenderá. Y os mataré como a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. El pueblo judío se le dio este encargo especial de cuidar de las viudas, de cuidar de los huérfanos. Y la iglesia primitiva siguió, hermanos, con esa buena costumbre, con ese mandato del Señor, al menos aquí en Éxodo, de proveer a las viudas, de proveer a los necesitados. Y repito, hay algo que la iglesia tiene que seguir haciendo. ¿Por qué? Porque es agradable delante de los ojos de Dios. Entonces, era un mandato para el pueblo de Israel, hermano, tener cuidado con las viudas, con el necesitado. Hermano, por eso es el Antiguo Testamento. Bueno, Lucas habla de las viudas aquí.
Pero también Lucas habla, hermanos, en su evangelio. Vaya conmigo a Lucas 7, 12 en adelante. 7:12. Dice, y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era ¿qué? Era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor. Wow. ¿Quién la vio? El Señor. ¿Tuvo qué? Compasión, dice la Biblia, de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús, ¿quién dijo? Jesús, el mismo Jesús, nuestro mayor ejemplo, hermanos, para esto y para todo, realmente. Joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15, el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús le entregó a su madre. Cuidado de las viudas. Entonces, era natural, hermanos, que esta iglesia primitiva siguiera ese ejemplo, siguiera las enseñanzas de Jesús, que brindara ese servicio social, que tuviera una preocupación por las vidas de la iglesia y por los huérfanos, por los necesitados. ¿Sabe que me gozaba, hermanos, ahorita que estaba viendo las fotos? Aquellos que las vieron, que saben de lo que estoy hablando. Y Dios bendiga a estos hermanos. En serio, que el Señor los bendiga. Sin embargo, hermanos, volviendo al tema, esta queja posiblemente era justificada de que las viudas de los judíos griegos, ¿sí?, no recibían la ayuda diaria como los de los judíos nativos, que habían nacido en esa región. Pero, ¿cómo lidiaron los apóstoles con este problema? Veamos esto, hermanos. Veamos la solución a este problema. Por eso preguntaba y decía ahorita que en una iglesia, ¿somos un problema o somos parte de la solución? Veamos cómo estos hombres, estos discípulos, le hayan solución a este asunto. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Wow. Dice que los 12. ¿Cuáles eran 12? Bueno, recordemos que eran inicialmente 11 más Judas Iscariote, ¿verdad? Este hombre fue reemplazado por Matías, por allá en el versículo 26, capítulo 1 de Hechos. Entonces a eso se está refiriendo cuando dice, entonces los 12, en cuanto a la palabra los 12 aquí. Entonces cuando los apóstoles, hermanos, escucharon estas murmuraciones, ¿qué hicieron? ¿Acaso predicaron contra el pecado de la murmuración, hermanos? ¿Acaso visitaron a aquellos que se quejaban? Les decían, hey, no digas nada ya. ¿Acaso convocaron a toda la iglesia para una oración y ayunar y que el problema ya no estuviese ahí? ¿O acaso disciplinaron a esos hombres que estaban murmurando? ¿O acaso ignoraron ese problema? ¿O los apóstoles dijeron, no, esto está muy duro, ya mejor ya nos vamos de la iglesia, ya no queremos nada? No, hermanos. En lugar de esto, los apóstoles reúnen a toda la comunidad, a todos los discípulos, a toda la iglesia, con el fin de compartir este problema con ellos. En otras palabras, se juntaron los apóstoles y dijeron, hey, Houston, we have a problem. Houston, tenemos un problema. ¿Verdad? Juntaron a toda la comunidad que está, a todos los discípulos, hermanos, se pusieron ahí. A todos los que estaban ahí. Y esto me gusta de Lucas, de este médico, hermanos, que escribe todo esto. Me gusta que exponga el problema de una iglesia en desarrollo. Pero también me gusta cómo Lucas escribe no solamente acerca del problema, sino de la solución. De la solución. En otras palabras, bueno, dijeron aquí, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Recuerda, hermano, que cuando venían las propiedades, ¿a quién le traían el dinero? A los apóstoles.
Y ellos comenzaron a suplir todas las necesidades, hermanos, dentro de la iglesia, de la congregación. Que no está mal, ¿verdad? Pero hay una mayor, hay un ministerio, y ahorita lo vamos a ver un poquito más con detalle, o hay un área dentro del ministerio que un líder, que aquel que ha sido llamado a predicar, llamado a enseñar, aquel que está pastoreando una iglesia, su prioridad es orar y enseñar la palabra de Dios. Pero hay áreas dentro del ministerio, hermanos, que los miembros de la iglesia deben suplir, que los mismos miembros de la iglesia deben desarrollar. Si usted piensa que está aquí, hermano, nada más para venir y sentar, no, Dios tiene un propósito en su vida. Desarrolle eso que Dios le ha dado. Úselo para el servicio del Señor. Ellos no debían de abandonar, hermanos, ni la oración ni la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pedro, apacienta, ¿qué? Mi rebaño, mis ovejas, pastorea mis ovejas. Y el pastorado, hermanos, tiene que ver con el saber llevar a las ovejas, a la congregación, a encontrar buenos pastos. Las ovejas no comen o no deberían de comer, hermano, de cualquier pasto. Las ovejas, ¿sabe que la oveja siempre va donde hay pastos tiernos? Y no tiene que estar en lugares tampoco, hermano, la oveja en lugares peligrosos de aguas que están corriendo tampoco, porque si no, no va a comer. El Salmo 23 que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, aguas de reposo. Esa es la función de un pastor. Llevar a la congregación a aguas de reposo, que puedan comer, alimentarse, hermanos, con la palabra de Dios. Y sabe que otra cosa interesante que estaba estudiando es que la oveja, para defenderse, se une a las demás, ¿sí? Para perderse dentro de todas las ovejas y el predador no la puede reconocer. Una persona que murmura, una persona que chismea, más bien divide y no multiplica. Las ovejas, en vez de dividirse, hermanos, se unen a las demás para no ser devoradas por su predador. Los apóstoles sabían, o más bien los apóstoles habían sido llamados a predicar la palabra de Dios. Tarea que les ocupaba tiempo entero, hermanos. No es que esté mal que ayuden en ciertas cosas, sin embargo hay un orden establecido de parte de Dios dentro de la iglesia. Más adelante, obviamente, pero Pablo habla acerca de esto. Entonces es un peligro, hermanos. Es un peligro permanente para los pastores, para los ministerios, para los misioneros, para todos aquellos que el Señor ha llamado a predicar o enseñar el Evangelio de Jesús. Es un peligro de involucrarse mucho en ciertas cosas que los miembros de la iglesia tienen que desarrollar. Cualquier cosa, hermano, que le quite o que les quite a estos hombres, a estas personas que Dios ha llamado a esto, esta función se convierte en algo injusto. Por eso ellos dicen, no es justo. No es justo que desatengamos o que nos ocupamos en esto y no pongamos atención a la oración y a la palabra de Dios. No es justo, hermanos. Bueno, no, ahí lo voy a dejar ya, porque sabe que aquí vamos a parar, hermanos. Vamos a seguir la siguiente semana con el versículo 3. Pero hay algo interesante aquí que Dios me está mostrando o me mostró cuando estaba escuchando, cuando estaba preparando esto, hermanos. Es que en una iglesia, los hermanos o las personas, si somos verdaderos discípulos de Jesús, tengamos compromiso
no solamente con los hermanos, sino también el compromiso de leer la Biblia. El compromiso, hermanos, de aplicarla a nuestras vidas. Los 12 consideraban que no había que mezclarse en estos asuntos, hermanos, y propusieron la elección de los 7 servidores. Y la siguiente semana vamos a ver quiénes eran y cuál fue el resultado de esto. Porque hubo un problema, hay una solución y hay un resultado. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche.